Las estrellas se veían diferentes cuando sabías que algo andaba cazando en la oscuridad. El comandante Tai Min estaba en el puente del Sellón, observando los sensores pintar su imagen del espacio vacío. El acorazado se movía silenciosamente a través del borde exterior del sistema solar, su agujero negro sorbiendo la luz estelar como una sombra hambrienta. El primer y único acorazado de la Tierra era un monstruo de metal y misterio construido con tecnología que hacía que los mejores científicos humanos se rascaran la cabeza y se preguntaran si habían ido demasiado lejos. ¿Alguna noticia de la red de sondas?, preguntó la capitana Hugh desde su silla de mando. Su voz era tranquila, pero Tamman notó la tensión debajo. Todos la sentían. Algo se acercaba. Nada de los sectores 7 al 12, informó don Jaehyun desde su estación táctica. Los dedos del joven oficial bailaban sobre pantallas holográficas que mostraban la región de la nube de Oort. Es como si esas áreas simplemente dejaran de existir. Hugh frunció el ceño. La red de sondas había tardado décadas en construirse. Miles de pequeños sensores dispersos por el sistema exterior para vigilar amenazas. Perder algunas sondas era normal. Perder sectores enteros no lo era. Capitana, llamó Igen desde la estación científica, su voz aguda con emoción y miedo. Estoy leyendo distorsiones gravitacionales masivas moviéndose a través de la nube. Múltiples contactos moviéndose en formación. ¿Qué tan masivas?, preguntó Hugh. Lo suficientemente grandes como para ser naves. Realmente grandes. Tamman se movió a su estación y comenzó a encender los sistemas de armas del Sellón. El campo de desplazamiento cuántico zumbó, haciendo que la realidad vibrara alrededor del acorazado como ondas de calor. La armadura experimental de la nave comenzó su ciclo de fase, cambiando entre dimensiones tan rápido que los sistemas de puntería se confundirían al intentar fijarse. «Contacto», gritó Don Jun. 3 naves saliendo de la nube a alta velocidad. Son enormes. En la pantalla principal, 3 naves alienígenas aparecieron como montañas de metal moviéndose por el espacio. Sus cascos brillaban con un metal rojo oscuro cubierto de púas y puertos de armas. La energía crepitaba a lo largo de sus bordes y extraños símbolos brillaban en sus costados. «Esos no son diseños humanos», dijo Hugh en voz baja. La nave alienígena principal era el doble del tamaño del Sellón, con su casco en forma de daga, apuntando a la Tierra. Naves más pequeñas la flanqueaban por ambos lados, sus armas ya cargándose con una luz roja furiosa. «Capitana, nos están escaneando», informó Yajin. «Escaneos activos muy agresivos. Están tratando de mapear toda nuestra composición y sistemas de armas». «Déjalos mirar», dijo Hugh con una fría sonrisa. «No entenderán lo que están viendo». Las naves alienígenas se dispersaron en formación de ataque, moviéndose con la confianza de depredadores que nunca habían encontrado nada que pudiera herirlos. Sus armas se encendieron, cañones de plasma y rayos de energía que podían cortar la armadura de una nave estelar normal como papel. Entonces la nave principal abrió las comunicaciones. La voz que llegó era áspera y mecánica, pronunciando palabras en un idioma que sonaba a metal chirriando. «Nave desconocida». El software de traducción convirtió el habla alienígena al coreano. «Están violando el espacio imperial. Ríndanse inmediatamente o serán destruidos». Hugh miró a Tamman, luego a su tripulación. Habían entrenado para este momento, pero el entrenamiento y la realidad eran cosas diferentes. Las naves alienígenas parecían lo suficientemente poderosas como para romper planetas. «Espacio imperial», dijo Hugh al sistema de comunicación. «Este es el sistema Sol, espacio humano. Los humanos no son reconocidos por el Imperio Calariano», llegó la respuesta. «Este sistema es reclamado para la gloria del Imperio. Su nave primitiva será destruida como ejemplo». La nave alienígena principal, la que se hacía llamar Garra del Dominio, abrió fuego sin previo aviso. Rayos de energía roja lanzaron a través del espacio hacia el Sellón, cada uno llevando suficiente poder para vaporizar una ciudad. Pero los rayos pasaron directamente a través del acorazado como si no estuviera allí. Tamín había activado el sistema de fase cuántica en el último segundo, desplazando al Sejong ligeramente fuera del espacio-tiempo normal.
Las armas alienígenas no golpearon nada más que el espacio vacío mientras la nave humana existía en una dimensión paralela, lo suficientemente cerca como para ser vista, pero imposible de tocar. ¿Qué? La voz del comandante alienígena crepitó con confusión. Imposible. Disparen de nuevo. Más rayos de energía llenaron el espacio donde había estado el sellón, pero el acorazado ya se movía, no solo a través del espacio, sino a través de la probabilidad misma. La nave apareció en 3 ubicaciones diferentes a la vez, cada una un eco cuántico de la nave real. Ahora, dijo Hugh en voz baja. Tamín apuntó a la garra del dominio y disparó la lanza gravitacional. El arma no disparó energía ni misiles. En cambio, se extendió y agarró el espacio-tiempo mismo, retorciéndolo en un nudo alrededor de la nave alienígena. El resultado fue aterrador de ver. La garra del dominio comenzó a comprimirse, su casco plegándose sobre sí mismo mientras la gravedad se volvía loca a su alrededor. La tripulación alienígena tuvo quizás 5 segundos para gritar antes de que su nave colapsara en un punto de densidad infinita, luego desapareciera por completo. No destruida, no hecha pedazos, sino borrada de la existencia como si nunca hubiera sido construida. Las 2 naves alienígenas restantes dejaron de disparar. Sus tripulaciones probablemente estaban mirando al espacio vacío donde solía estar su nave insignia, tratando de entender lo que acababa de suceder. Retirada. Llegó una voz aterrorizada por el canal de comunicaciones. Retirada. Tipo de arma desconocido. Tecnología desconocida. Informen al alto mando inmediatamente. Las naves supervivientes giraron y huyeron, sus motores brillando intensamente mientras huían hacia el espacio profundo. Se movían más rápido de lo que cualquier nave humana podía igualar, pero el Sejong no las persiguió. Higu quería que escaparan. Quería que contaran su historia. Bueno, dijo Don Yan después de un largo silencio. Eso fue diferente. Taiming ya estaba analizando los datos del sensor de la batalla. Las naves alienígenas usaban escudos de energía y armas de plasma, tecnología estándar que la mayoría de las especies espaciales desarrollaban eventualmente. Sus cascos eran fuertes, pero convencionales. Sus tácticas eran directas y brutales, como si estuvieran acostumbradas a luchar contra enemigos que no podían defenderse. Han hecho esto antes, le dijo a Hugh. Conquistado otras especies, probablemente docenas de ellas. Y ahora saben sobre nosotros, respondió Hugh, lo que significa que volverán. Yajin levantó la vista de su estación de análisis. Capitana, he estado estudiando sus firmas de motor. Estas no eran naves de exploración. Eran exploradores, parte de una flota más grande. Y basándonos en su nivel tecnológico, esa flota será grande. ¿Qué tan grande?, preguntó Hugh. Quizás cientos de naves. Quizás miles. El puente quedó en silencio, excepto por el zumbido de los sistemas del sellón. La Tierra tenía un acorazado, un puñado de naves más pequeñas y quizás 10 millones de personas que sabían que los alienígenas existían. El enemigo tenía un imperio. Envíen un mensaje al comando de la Tierra, ordenó Hugh. Díganles que hemos hecho contacto con un imperio alienígena hostil. Díganles que el enemigo tiene naves, armas y un problema de actitud, y díganles. Hizo una pausa, mirando las estrellas donde las naves alienígenas habían desaparecido. Díganles que acabamos de declarar la guerra a algo que probablemente ha conquistado la mitad de la galaxia. Taman comenzó a redactar el mensaje, pero sus manos se movían lentamente. ¿Cómo le dices a un planeta entero que el universo es más grande, más oscuro y más peligroso de lo que nadie había imaginado? ¿Cómo explicas que el primer contacto de la humanidad con los extraterrestres había terminado con los humanos ganando una batalla que no deberían haber podido librar? Fuera del casco del sellón, el espacio parecía pacífico y vacío. Pero en algún lugar de esa inmensidad, naves alienígenas corrían hacia una flota que nunca había perdido una guerra, llevando noticias que lo cambiarían todo. El silencio estaba a punto de terminar. El alto almirante Vexile no creía en cosas imposibles. En sus 3 siglos de servicio al Imperio Calariano, había visto rebeldes con cañones de plasma robados creer que podían luchar contra acorazados. Había visto especies primitivas disparar cohetes químicos contra escudos de energía.
Había conquistado 47 mundos y pacificado el doble de rebeliones. Siempre había alguien que pensaba haber encontrado una nueva forma de luchar contra el imperio. Siempre se equivocaban. Muéstrenme las grabaciones de nuevo, ordenó desde su trono en el puente del dominio eterno. El enorme acorazado flotaba en el espacio sobre el mundo capital imperial, su casco carmesí brillando con la luz de 3 soles. La pantalla holográfica mostró los momentos finales de la Garra del Dominio. La pequeña nave humana apareció en múltiples ubicaciones, disparó algún tipo de arma, y el destructor imperial simplemente colapsó sobre sí mismo antes de desvanecerse. ¿Análisis?, preguntó Vexal a su oficial científico. Tipo de arma desconocido, mi señor. Posiblemente un campo gravitacional focalizado, pero los requisitos de energía serían enormes. Ninguna especie ha desarrollado jamás tal tecnología. Entonces es un truco, declaró Vestile. Naves ocultas, fantasmas de sensores, algo. Preparen el grupo de batalla carmesí para un despliegue inmediato. 200 naves deberían ser suficientes para manejar cualquier engaño que estén usando estos humanos. Mientras tanto, en el sistema Sol, la humanidad se preparaba para la guerra. Mino trabajó 18 horas seguidas en la sección de ingeniería del Sellón. Su equipo se arrastraba por tubos de mantenimiento y revisaba cada sistema 2 veces. El campo de desplazamiento cuántico había funcionado perfectamente en la primera batalla, pero eso fue contra 3 naves. La próxima vez habría más, muchas más. ¿Cómo están los capacitores de la lanza gravitacional?, preguntó Aijin mientras se apretaba por un pasaje estrecho entre los generadores de pliegue dimensional de la nave. Funcionando al 90% de eficiencia, respondió Mino, secándose el sudor de la frente. Pero solo podemos disparar 12 tiros antes de que el sistema necesite una recarga completa. Eso lleva 20 minutos. 20 minutos es mucho tiempo en una batalla. Dime algo que no sepa. En la estación de comando lunar, la ministra de Defensa Sujin estaba de pie ante una pared de pantallas que mostraban toda la fuerza militar de la Tierra. No era mucho para ver. El Sellón era su único acorazado. Tenían 6 fragatas con armas básicas, 8 destructores que ya eran viejos cuando nació su abuela, y unos 30 cazas que quizás podrían raspar la pintura de una nave alienígena. Ministra, dijo su asistente, una joven llamada Boam, que se había trasladado de la división de inteligencia. Estamos recibiendo informes de las estaciones de monitoreo del espacio profundo. Una gran flota se acerca. Llegada estimada en 6 días. ¿Qué tan grande? La cara de Bo-Ram palideció. Más de 200 naves, ministra. Los elementos principales incluyen al menos 3 naves de clase acorazado. Sujin cerró los ojos por un momento. La Tierra tenía una población de 8.000 millones de personas, la mayoría de las cuales todavía pensaban que los humanos estaban solos en el universo. La historia pública era que el Sellón era una nave de exploración del espacio profundo construida para estudiar agujeros negros y fenómenos cuánticos. Solo unos pocos miles de personas sabían que en realidad era la última esperanza de la humanidad. Envía un mensaje a la capitana Hugh, ordenó. Dile que tiene 6 días para descubrir cómo luchar contra 200 naves con una. A bordo del Sellón, Hugh recibió el mensaje. Mientras estaba en el laboratorio cuántico de la nave, observando a su oficial de armas, Yang Gu, probar nuevos algoritmos de puntería. El laboratorio parecía sacado de una película de ciencia ficción, con pantallas holográficas flotantes que mostraban ecuaciones matemáticas que doblaban el espacio y el tiempo. 200 naves, se dijo Hugh. Maravilloso. Capitana, Yang Gu levantó la vista de su trabajo. Dijo algo. Dije, estamos a punto de volvernos muy populares. ¿Cómo va el sistema de múltiples objetivos? El rostro de Yang Gu se iluminó. Era joven, brillante y completamente loco cuando se trataba de física teórica. Creo que lo he resuelto. Podemos crear ecos cuánticos de nuestro fuego de armas, haciendo que cada disparo golpee múltiples objetivos simultáneamente. El consumo de energía será enorme. Pero si somos cuidadosos con nuestra puntería, muéstramelo. La pantalla holográfica cambió para mostrar una simulación táctica.
El Sejong se enfrentó a una flota de naves enemigas. Sus armas disparaban haces de espacio-tiempo retorcido que se ramificaban y dividían, golpeando docenas de objetivos a la vez. Es como disparar una bala que puede estar en 12 lugares al mismo tiempo, explicó Yang Wu. El principio de incertidumbre cuántica lo hace posible, pero las matemáticas son. No necesito entender las matemáticas, interrumpió Hugh. Solo necesito saber si funciona. En teoría, sí. En la práctica, no lo sabremos hasta que lo intentemos. 5 días después, el grupo de batalla carmesí llegó al borde del sistema Sol. El almirante Chan-Buk, el comandante general de las Fuerzas de Defensa de la Tierra, observó desde el puente del Sejong cómo las naves enemigas comenzaban a emerger del viaje más rápido que la luz. Venían en oleadas, sus cascos rojos brillando como gotas de sangre contra las estrellas. Destructores, cruceros, acorazados y 3 enormes acorazados que probablemente podrían partir una luna por la mitad. Contacto de la flota enemiga. Informó So-Young desde la estación de comunicaciones. Póngalos en contacto. La imagen del alto almirante Vestile apareció en la pantalla principal. Era alto y pálido, con 4 brazos y ojos que brillaban con un fuego interior. Su uniforme estaba cubierto de medallas y con decoraciones de docenas de mundos conquistados. Soy el alto almirante Vexile del Imperio Calariano, anunció. Ustedes son la especie que destruyó una nave imperial mediante la traición y el engaño. Se rendirán inmediatamente y se someterán al juicio imperial. Soy el almirante Chan-Buk de la Fuerza de Defensa de la Tierra, respondió Chan-Buk con calma. Están en espacio humano sin permiso. Váyanse ahora o nos defenderemos. Vexal se rió, un sonido como de cristal rompiéndose. Tienen una nave. Yo tengo 200. Su engaño no funcionará 2 veces. Humano. Tiene razón, dijo Changuk con una ligera sonrisa. No funcionará 2 veces. Esta vez, vamos a probar algo nuevo. Cortó el canal de comunicación y se volvió hacia su tripulación. Todas las estaciones, informen de su estado. Listos. Armas en línea, dijo Yang Wu. Sistemas cuánticos nominales, informó Mino desde Ingeniería. Navegación lista para maniobras evasivas, dijo Anu. Comunicación en espera, añadió So-Yang. Chang-Buk asintió y activó el intercomunicador de toda la nave. A toda la tripulación, habla el almirante. Hoy luchamos por nuestro mundo, nuestras familias y nuestro futuro. El enemigo cree que somos débiles porque somos pequeños. Cree que somos indefensos porque estamos solos. Están a punto de aprender que ser humano significa algo que nunca han encontrado antes. Significa que no nos rendimos. No nos sometemos. Y, maldita sea, no dejamos que los matones nos digan qué hacer. Apagó el intercomunicador y miró la pantalla táctica. 200 puntos rojos rodeaban uno azul. Las probabilidades eran imposibles, la situación desesperada y el enemigo completamente confiado en su victoria. Perfecto. Inicien el protocolo fantasma, ordenó Changuk. Todos los sistemas a máxima potencia. Muéstrenles lo que puede hacer una nave humana. El Sejong comenzó a cambiar. La realidad se estremeció alrededor de su casco mientras el campo de desplazamiento cuántico alcanzaba la máxima potencia. La imagen de la nave se dividió y multiplicó, convirtiéndose en una docena de ecos fantasmales de sí misma dispersos por el espacio. Cada eco parecía real, se movía de forma independiente y podía disparar sus propias armas. La flota calariana abrió fuego con todo lo que tenía. Rayos de plasma, misiles de energía y cañones de partículas llenaron el espacio con luz mortal. La mayoría de los disparos no alcanzaron nada más que el espacio vacío, golpeando ecos cuánticos que en realidad no estaban allí. Los pocos disparos que encontraron al Sejong real pasaron inofensivamente a través de su casco en fase. Entonces la nave humana respondió al fuego. 12 haces de espacio-tiempo retorcido salieron de 12 ubicaciones diferentes, cada uno ramificándose en múltiples impactos que golpearon docenas de naves enemigas simultáneamente. Los escudos calarianos, diseñados para detener armas de energía y proyectiles cinéticos, no ofrecieron protección contra ataques que ignoraban la física normal por completo.
18 naves enemigas se desvanecieron en la primera salva. No destruidas, sino borradas de la existencia. Sus tripulaciones ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. El alto almirante Vestau miró su pantalla táctica con creciente horror mientras más naves desaparecían de su flota. Sus armas no podían alcanzar al enemigo, pero cada vez que la nave humana disparaba, más de sus naves simplemente dejaban de existir. Todas las naves, ordenó, con voz temblorosa. Concentren el fuego en las coordenadas 77 Mark V, máxima intensidad. 100 haces de plasma convergieron en el espacio vacío donde el Sellón había estado un momento antes. La nave humana ya estaba en otro lugar, disparando de nuevo, borrando más naves de la realidad. El Imperio estaba aprendiendo lo que significaba luchar contra algo verdaderamente alienígena. El miedo era un sentimiento nuevo para el Imperio Calariano. Durante 3.000 años, habían sido los cazadores. Sus flotas rojas habían barrido la galaxia, llevando fuego y sumisión a cualquier especie que osara resistir. La vista de naves calarianas en un sistema estelar significaba rendición o muerte. Y la mayoría de las especies elegían la rendición. Pero ahora, a la deriva en el frío espacio del sistema Sol, los supervivientes del grupo de batalla carmesí se encontraron siendo cazados por algo que no debería existir. Contacto en rumbo 27 marca 8, susurró el operador de sensores a bordo del acorazado Colmillo de Hierro. Su voz temblaba mientras observaba sus pantallas mostrar lecturas imposibles. No, espera. Contacto en rumbo 111 marca 3. No, contactos en múltiples rumbos. No puedo saber qué lecturas son reales. El capitán Sorkan agarró su silla de mando con sus 4 brazos mientras observaba la pantalla táctica. La nave humana apareció en 6 ubicaciones diferentes a la vez. Cada imagen moviéndose de forma independiente, cada una capaz de disparar esas aterradoras armas que hacían que las naves simplemente dejaran de existir. ¿Estado de la flota?, preguntó. 67 naves perdidas, informó su oficial táctico. No hay supervivientes, no hay escombros, no hay firmas de energía. Simplemente se han ido. Y la nave humana, intacta, nuestras armas no pueden tocarla. Soran había visto las grabaciones de la primera batalla. Había observado cómo la garra del dominio colapsaba sobre sí misma, aplastada por la gravedad que retorcía el espacio en formas imposibles. Pero verlo suceder a una nave era diferente a verlo suceder una y otra vez a docenas de naves. La nave humana los estaba cazando sistemáticamente, apareciendo sin previo aviso, disparando 1 o 2 veces, luego desapareciendo antes de que el fuego de respuesta pudiera alcanzarla. Cada vez que disparaba, más naves calarianas dejaban de existir. No destruidas, no dañadas, sino borradas de la realidad como si nunca hubieran sido construidas. A bordo del Sellón, Yang Wu trabajaba en su consola de armas con la intensidad concentrada de un artista creando una obra maestra. Cada disparo requería un cálculo preciso, una puntería cuidadosa y un momento perfecto. El sistema de ramificación cuántica le permitía alcanzar múltiples enemigos con cada secuencia de disparo, pero agotaba rápidamente las reservas de energía de la nave. Próximo grupo objetivo, anunció a la tripulación del puente. 5 cruceros enemigos en formación Delta 7. Los veo, confirmó Anule desde navegación. Cambio de fase cuántica en 3, 2, 1, marca. El Sellón se deslizó entre dimensiones, apareciendo detrás de la formación enemiga como un fantasma materializándose de la nada. Yang Wu disparó una vez. La lanza gravitacional se extendió para agarrar el espacio-tiempo alrededor de las 5 naves y lo retorció en nudos. Los cruceros implosionaron simultáneamente, sus cascos se plegaron hacia adentro hasta convertirse en puntos de densidad infinita, luego desaparecieron por completo. Salto exitoso, informó Anule. El fuego de retorno enemigo falló por 4.000 kilómetros. El almirante Chang Buk asintió desde su silla de mando, pero su expresión seguía siendo sombría. Estaban ganando, pero ganando lentamente. Cada ataque eliminaba unas pocas naves enemigas, pero las reservas de energía del Sellón estaban disminuyendo con cada disparo. Los sistemas cuánticos estaban operando más allá de sus parámetros de diseño,
y Mino ya había informado de fracturas por estrés en los generadores de pliegue dimensional. Almirante, llamó Soyong desde comunicaciones. Estoy detectando transmisiones enemigas. Debo pasarlas por la matriz de traducción. Hazlo. Quiero saber qué están pensando. Los altavoces del puente crepitaron con voces alienígenas hablando en tonos ásperos y mecánicos. El software de traducción convirtió sus palabras al coreano, pero el terror en sus voces se percibía claramente. Esto es sangre para todas las unidades. La nave fantasma nos está cazando. Repito, la nave fantasma nos está cazando. Solicitamos retirada inmediata a una distancia segura. Negativo, buscador de sangre. Las órdenes del alto almirante son mantener el combate hasta que el enemigo sea destruido. No entienden. Nuestras armas no pueden tocarlo. Aparece en todas partes y en ninguna a la vez. No es una nave. Es una pesadilla. Buscador de sangre, mantenga la disciplina. Todas las unidades formen formación defensiva Sigma 9. Concentren el fuego en... La transmisión se cortó cuando el buscador de sangre y 2 destructores de escolta desaparecieron de la pantalla táctica, borrados por otro pulso gravitacional precisamente dirigido. Chan-Buk escuchó las voces alienígenas, cada vez más aterrorizadas con cada minuto que pasaba. El buen miedo también era un arma, y en este momento podría ser más efectivo que los exóticos armamentos del Sellón. Bram llamó a su analista táctica. ¿Cuál es su evaluación de la moral enemiga? La joven oficial estudió los patrones de movimiento de las naves enemigas en sus pantallas. Están empezando a romper la formación, almirante. Algunas naves intentan mantener la posición para ataques coordinados, pero otras están empezando a maniobrar de forma independiente. Su estructura de mando se está degradando. Excelente. Continúen la caza. El alto almirante Bessel estaba de pie en el puente del dominio eterno, observando cómo su flota desaparecía nave por nave. Sus pantallas tácticas mostraban una pesadilla de física imposible y naves que se desvanecían. La nave humana parecía estar en todas partes y en ninguna, atacando sin previo aviso y desvaneciéndose antes de que sus armas pudieran responder. Mi señor, dijo su oficial de comunicaciones con vacilación. El capitán Sorcon del Colmillo de Hierro solicita permiso para retirar su escuadrón a larga distancia. Denegado, gruñó Bestol. No nos retiramos de primitivos con trucos de salón. Pero mi señor, hemos perdido casi la mitad de la flota. Nuestras armas no pueden. Nuestras armas son suficientes, rugió Vexal. El enemigo está usando alguna forma de engaño holográfico, creando imágenes falsas para confundir nuestros sistemas de puntería. Una vez que nos adaptemos a sus tácticas, caerán como todos los demás. Pero incluso mientras hablaba, Bestel sintió que la duda se colaba en su mente. Había conquistado especies que usaban escudos de energía, dispositivos de camuflaje e incluso tecnología de teletransportación primitiva. Esto era diferente. La nave humana no solo se escondía o desviaba ataques. Parecía existir en múltiples lugares simultáneamente, como si hubiera encontrado una manera de romper las leyes fundamentales de la física. En el Sellón, Mino informó desde ingeniería con creciente preocupación en su voz. Almirante, nos estamos quedando sin carga cuántica. Los generadores de pliegue dimensional están al 60% de capacidad y disminuyendo. Puedo darle quizás 20 disparos más antes de que necesitemos retirarnos para recargar. 20 disparos. Chan-Buk miró su pantalla táctica. La flota enemiga todavía tenía más de 100 naves restantes, incluyendo 3 enormes acorazados que aún no se había atrevido a atacar. 20 disparos podrían eliminar quizás 40 naves enemigas más, dejando 60 todavía en la lucha. ¿Cuánto tiempo para una recarga completa?, preguntó. 6 horas mínimo, respondió Mino. Quizás 8 si queremos estar seguros. Chan-Buk tomó su decisión. Todas las estaciones, prepárense para la fase de asalto final. Vamos a golpearlos con fuerza, luego nos retiraremos al sistema exterior para recargar. La prioridad de objetivo va a las naves de mando y unidades pesadas. Entendido, dijo Yang Wu desde armas.
cambiando a configuración de máxima potencia. El Sellón comenzó su última caza. Moviéndose a través de ecos cuánticos y sombras dimensionales, golpeó el corazón de la flota enemiga. Los cruceros de mando desaparecieron en ráfagas de espacio-tiempo retorcido. Los acorazados pesados implosionaron mientras la gravedad se volvía loca alrededor de sus cascos. Las armas de la nave se extendieron a través de distancias imposibles, borrando objetivos que estaban a segundos luz de distancia como si estuvieran justo al lado de ellos. Con cada ataque, las naves calarianas restantes se volvían más desesperadas y temerosas. Sus formaciones colapsaron por completo mientras los capitanes individuales intentaban salvar sus propias naves. Algunas naves intentaron huir de la zona de batalla mientras otras disparaban salvajemente al espacio vacío, esperando golpear algo real. Cuando el Sellón finalmente agotó sus reservas cuánticas y se desvaneció en el sistema exterior, dejó atrás los restos dispersos de lo que una vez había sido una orgullosa flota imperial. 43 naves quedaron de las 200 originales, sus tripulaciones traumatizadas y sus comandantes luchando por comprender lo que les había sucedido. El alto almirante Vexal permaneció solo en su puente, mirando la pantalla táctica que mostraba los restos de sus ambiciones. Por primera vez en sus siglos de servicio, una flota calariana había sido derrotada. No solo derrotada, sino humillada por una sola nave enemiga que luchó como algo salido de un sueño febril. Envía un mensaje a la capital imperial, ordenó en voz baja. Diles que necesitamos refuerzos. Diles que los humanos tienen armas que rompen la realidad misma. Diles, hizo una pausa, su orgullo luchando con su miedo. Diles que quizás hemos encontrado algo que el imperio no puede conquistar. En la oscuridad entre mundos, el Sellón derivó silenciosamente mientras su tripulación trabajaba para restaurar la energía de su nave. Habían ganado la batalla, pero todos sabían que esto era solo el principio. En algún lugar de las profundidades del espacio, un imperio estaba despertando al hecho de que ya no eran los depredadores alfa de la galaxia. La caza estaba lejos de terminar. La noticia viajó más rápido que la luz a través del imperio calariano. En 1000 mundos de 1.000.000 de sistemas estelares. La historia imposible se extendió por los canales militares, las redes diplomáticas y las conversaciones susurradas en los rincones oscuros de los espaciopuertos. Una sola nave humana había destruido más de la mitad del grupo de batalla carmesí, una de las flotas más poderosas del imperio. Los supervivientes hablaban de armas que doblaban la realidad, naves que existían en múltiples lugares a la vez y un enemigo que luchaba como si el universo mismo se hubiera vuelto contra ellos. El emperador Kalos recibió el informe en su palacio del mundo capital de Kelter Prime. La enorme estructura colgaba en la atmósfera superior del planeta, un monumento del tamaño de una ciudad al poder imperial que nunca había conocido la derrota hasta ahora. «Muéstrenme», ordenó, sus 4 ojos brillando de ira. Las grabaciones holográficas se reprodujeron ante su trono. Imágenes de naves calarianas simplemente desvaneciéndose, borradas de la existencia por armas que no deberían ser posibles. La nave humana apareciendo en múltiples ubicaciones, atacando sin previo aviso, desvaneciéndose como una pesadilla hecha realidad. «Análisis», exigió el emperador. Su principal asesor científico, una delgada criatura llamada Beltar, tembló al hablar. «Mi emperador, los humanos parecen haber desarrollado tecnología basada en la manipulación cuántica y el control gravitacional. Sus armas operan fuera de la física normal, creando distorsiones localizadas en el espacio-tiempo que...» «Suficiente», rugió Kalos. «No quiero explicaciones. Quiero soluciones. ¿Cómo los detenemos?» Yo no sé, mi emperador. Su tecnología es diferente a todo lo que hemos encontrado. Es como si hubieran encontrado una manera de reescribir las leyes fundamentales de la realidad». El silencio del emperador llenó la sala del trono como una presencia física. Durante 3 milenios, el imperio calariano se había expandido mediante la conquista y la intimidación. Ninguna especie les había resistido con éxito durante mucho tiempo. Ningún enemigo había desarrollado armas que pudieran destruir consistentemente naves imperiales sin sufrir pérdidas hasta los humanos. «Movilicen la gran armada», ordenó finalmente Kalos. «Cada nave, cada arma,
cada soldado que tengamos. Si estos humanos han encontrado nuevas formas de hacer la guerra, entonces les mostraremos lo que 3.000 años de conquista pueden lograr. En la Tierra, la humanidad se preparaba para la tormenta que sabían que se avecinaba. Gu Jin estaba en la sala de guerra debajo de la estación de comando lunar, rodeado de pantallas holográficas que mostraban las defensas del sistema Sol. Como estratega militar en jefe de la Tierra, había pasado toda su carrera planificando conflictos teóricos. Ahora la teoría se estaba volviendo muy real muy rápido. El reconocimiento satelital muestra movimientos masivos de flotas en los sistemas exteriores, informó su asistente, un joven oficial de inteligencia llamado Kyung-Ho. Al menos 3.000 naves convergiendo en nuestra posición. Tiempo estimado de llegada, 72 horas. 3.000, repitió Gu Jin en voz baja. El Sellón eliminó más de 100 naves en la última batalla y casi agotó sus sistemas cuánticos en el proceso. Incluso si pudiéramos recargar instantáneamente entre batallas, los números no cuadran. Señor, podría haber otra opción, dijo Kyung-Ho con vacilación. La capitana Hugh ha estado trabajando con su tripulación en algo llamado Operación Pesadilla. Los detalles están clasificados por encima de mi nivel, pero ha solicitado autonomía completa para su nave y tripulación. Sin supervisión, sin protocolos de comunicación, sin restricciones en el uso de armas. Gu Jin sintió un escalofrío recorrer su espalda. Hugh era brillante, pero también completamente implacable cuando se trataba de proteger la Tierra. Darle completa libertad para actuar era genio o locura, quizás ambas cosas. A bordo del Sellón, la capitana Hugh estaba en el laboratorio cuántico de la nave con su personal superior. La sala zumbaba con energía mientras los campos de contención de materia exótica mantenían muestras de espacio-tiempo retorcido en perfecta suspensión. Ecuaciones que describían la realidad en términos matemáticos cubrían cada superficie disponible. La operación Pesadilla es simple en concepto, explicó Hugh a su tripulación. En lugar de luchar contra 3.000 naves, nos aseguraremos de que no haya donde correr cuando terminemos con ellas. Mino parecía incómodo. Capitana, los requisitos de energía por sí solos quemarán cada sistema cuántico de la nave. Sí, terminó Hugh. Esta es una misión de ida. Entramos, terminamos con esto y probablemente no volvamos. La tripulación del puente intercambió miradas. Habían sabido que este momento llegaría eventualmente. La Tierra tenía una nave capaz de luchar contra el Imperio, y el Imperio finalmente había comprometido todo para destruir a la humanidad. El plan requiere que penetremos hasta el centro de su formación de flota, continuó Hugh. Usaremos tunelización cuántica para pasar a través de sus naves sin ser detectados, luego activaremos una sobrecarga controlada de nuestros generadores de pliegue dimensional. La cascada resultante creará un colapso de realidad localizado, borrando esencialmente todo dentro de un radio de 1 minuto luz del espacio-tiempo normal. Incluyéndonos a nosotros, añadió Yang Gu en voz baja. Incluyéndonos a nosotros, confirmó Hugh, pero también incluyendo a toda su armada. So-Young levantó la mano. Capitana, ¿qué pasa con las cápsulas de evacuación? ¿Podríamos escapar en el último momento? No. La cascada cuántica requiere un control preciso hasta el último momento. Alguien tiene que quedarse con la nave para guiar el proceso. Además, las cápsulas de evacuación no pueden sobrevivir en el espacio-tiempo colapsado. La sala quedó en silencio, excepto por el zumbido de los sistemas de la nave. Estaban hablando de suicidio, pero también estaban hablando de salvar su mundo de un enemigo que no mostraría piedad a los civiles humanos. No ordenaré a nadie que se quede, dijo Higú finalmente. Esto tiene que ser voluntario. Cualquiera que quiera trasladarse a una de las fragatas puede hacerlo sin preguntas. Nadie se movió. Estamos con usted, capitana, dijo Mino por todos ellos. Si vamos a morir, que valga la pena. 72 horas después, la Gran Armada llegó al borde del sistema Sol. La visión era abrumadora. 3.000 naves en perfecta formación, sus cascos rojos brillando como gotas de sangre contra las estrellas. En el centro de la formación colgaba el rompemundos,
el acorazado personal del emperador Kalos, una nave tan grande que podría servir como capital móvil para sistemas estelares enteros. Humanos de la Tierra, la voz del emperador transmitió en todas las frecuencias. Han desafiado el orden natural de la galaxia. Han usado tecnologías prohibidas para destruir propiedades imperiales y asesinar a ciudadanos imperiales. Su castigo es la extinción. Ríndanse ahora y su muerte será rápida. Resistan y su especie sufrirá por generaciones antes de que les concedamos la misericordia del olvido. La transmisión se cortó y la Gran Armada comenzó a avanzar hacia el sistema interior. Su formación era perfecta, sus armas cargadas, sus tripulaciones confiadas en que la pura superioridad numérica abrumaría cualquier truco que los humanos intentaran. Se equivocaron. El Sellón apareció en el centro de su formación sin previo aviso. No como una sola nave, sino como una onda cuántica que existía en miles de estados de probabilidad simultáneamente. El acorazado humano se había convertido en algo más que metal y electrónica. Se había convertido en una expresión viva de la negativa de la humanidad a rendirse. Todos los sistemas, protocolo final, ordenó el almirante Changuk desde su puente. A su alrededor, su tripulación trabajaba con calma precisión, sus rostros mostrando aceptación de lo que estaban a punto de hacer. Muéstrenles lo que aprendimos en la oscuridad entre las estrellas. El núcleo cuántico de la nave comenzó a sobrecargarse en una cascada cuidadosamente controlada. La realidad comenzó a desmoronarse a medida que el Sellón bombeaba más energía al tejido del espacio-tiempo de lo que la física decía que era posible. Los generadores de pliegue dimensional, empujados más allá de todos los límites de seguridad, comenzaron a abrir agujeros entre universos. El emperador Kalos observó desde su trono cómo energías imposibles comenzaban a irradiar desde la nave humana. Sus oficiales científicos gritaban advertencias sobre cascadas de fallas cuánticas y colapso dimensional, pero sus palabras no tenían sentido. Ninguna especie había desarrollado jamás tecnología que pudiera afectar la realidad a un nivel tan fundamental. Todas las naves, ordenó desesperadamente. Máxima potencia a los motores. Retírense a una distancia segura inmediatamente. Pero ya era demasiado tarde. La cascada había comenzado y la realidad se estaba deshilachando más rápido de lo que incluso la luz podía viajar. El Sellón se convirtió en una estrella de pura energía cuántica, brillando más que los soles mientras vertía su vida en la destrucción de un imperio. El espacio-tiempo se retorció y se plegó alrededor de la nave, creando una zona donde las leyes normales de la física simplemente dejaron de funcionar. Las naves calarianas atrapadas en la ola expansiva de caos vieron cómo sus cascos envejecían hasta convertirse en polvo en segundos. Sus tripulaciones se dispersaron a través de múltiples líneas de tiempo, sus armas disparando hacia atrás en el tiempo para destruirse a sí mismas antes de ser construidas. El rompemundos mismo comenzó a desintegrarse a medida que su estructura atómica olvidaba cómo mantenerse unida. En sus últimos momentos, el emperador Kalos comprendió la terrible verdad sobre la humanidad. No solo habían desarrollado nuevas armas, habían evolucionado más allá de las limitaciones físicas que constreñían a otras especies. Se habían convertido en algo que podía reescribir la realidad misma. Cuando se les empujó al borde de la extinción, la última entrada de registro de Mino, transmitida en todas las frecuencias mientras el Sellón trascendía la existencia normal, llegó a todas las naves supervivientes de la galaxia. A quien reciba este mensaje, éramos los hijos de la Tierra. Construimos una nave, navegamos en la oscuridad y nos convertimos en algo nuevo. La galaxia es vasta, pero no lo suficiente como para esconderse de la evolución misma. La cascada alcanzó su punto máximo y 3.000 naves dejaron de existir. No destruidas, no dispersadas, sino impedidas retroactivamente de haber sido construidas. La Gran Armada se convirtió en un recuerdo que la realidad misma había olvidado. Cuando la ola finalmente se desvaneció, el sistema Sol estaba vacío, excepto por los ecos cuánticos de una nave que había elegido la trascendencia sobre la rendición. El silencio que siguió fue más profundo que el vacío entre las estrellas. Donde había estado la Gran Armada, no quedaba nada. Ni restos, ni firmas de energía, ni rastros cuánticos para marcar donde 3.000 naves y sus tripulaciones habían luchado y muerto.
El Yar Seyón las había borrado tan completamente de la realidad que incluso el universo parecía haber olvidado que alguna vez habían existido. Pero el silencio no estaba vacío. Estaba vigilante. En la Tierra, miles de millones de personas miraron hacia los cielos nocturnos que de alguna manera parecían diferentes, aunque no podían explicar por qué. Las estrellas se veían igual. La luna seguía su antiguo camino. Pero algo fundamental había cambiado. La humanidad ya no estaba sola, y la humanidad ya no estaba indefensa. La ministra de Defensa Sujyn estaba de pie en la cubierta de observación de la estación de mando lunar, observando el espacio donde los mayores héroes de su planeta habían librado su última batalla. El Seyón se había ido, pero no destruido. Sus instrumentos detectaban ecos cuánticos dispersos por todo el sistema. Fragmentos de energía exótica que pulsaban como un latido en la oscuridad. ¿Alguna noticia de las estaciones de monitoreo exteriores?, le preguntó a su asistente, Boram. Todo tranquilo, ministra. No hay señales de fuerzas imperiales supervivientes dentro de 50 años luz. Lo que sea que hizo el Seyón, fue exhaustivo. Sujyn asintió, pero su expresión seguía siendo preocupada. La victoria se sentía extraña cuando se obtenía a un costo tan alto. La capitana Hugh y su tripulación habían salvado a la humanidad sacrificando todo, trascendiendo la existencia normal para convertirse en algo que podía proteger la Tierra de amenazas inimaginables. Ministra, continuó Boram, estamos recibiendo informes del espacio profundo. Los sensores de largo alcance están detectando movimientos masivos de flotas en toda la galaxia. Parece que el Imperio se está retirando. Todas sus fuerzas están regresando a los sistemas centrales. ¿Retirándose de qué? De nosotros, ministra. De la idea de nosotros. A años luz de distancia. En las profundidades del espacio imperial, los miembros supervivientes del alto mando calariano luchaban por comprender lo que había sucedido. El almirante de la flota Morkt, uno de los pocos comandantes superiores que no había estado con la Gran Armada, se paró ante un consejo de aterrorizados líderes militares. Los informes no tienen sentido, dijo, leyendo de pantallas holográficas. 3.000 naves desaparecidas sin dejar rastro. Ni escombros, ni supervivientes, ni registro de que alguna vez hayan llegado al sistema objetivo. Es como si simplemente hubieran dejado de existir. Imposible, susurró el general Kesvar. Nada puede borrar naves de la realidad misma. Dígaselo a los humanos, respondió Morkt con gravedad. Nuestros sensores de largo alcance detectaron perturbaciones cuánticas masivas en el sistema Sol hace aproximadamente 72 horas. Lecturas de energía que rompieron todas nuestras escalas. Y ahora nuestra mejor flota ha desaparecido por completo. La sala del consejo quedó en silencio. El imperio calariano se había construido sobre el principio de que la superioridad numérica y la potencia de fuego podían superar cualquier oposición. Pero, ¿cómo se lucha contra un enemigo que puede impedir retroactivamente la existencia de tus naves? ¿Cuáles son sus órdenes, almirante de la flota?, preguntó el general Kesvar. Morkt miró las cartas estelares que mostraban el territorio imperial, vastas extensiones de espacio que habían sido conquistadas y mantenidas durante milenios. Luego miró el pequeño punto que representaba el sistema Sol, solo y aislado, pero de alguna manera más peligroso que sectores enteros de alienígenas hostiles. Nos retiramos, dijo en voz baja. Todas las fuerzas, todas las flotas, todas las fuerzas expedicionarias. Retrocedan a los sistemas centrales y establezcan perímetros defensivos. Envíen un mensaje a todos los mundos imperiales. La humanidad no debe ser contactada, abordada ni provocada bajo ninguna circunstancia. El almirante de la flota, general Kesvar, protestó. No podemos simplemente abandonar nuestra expansión en ese sector. El imperio no se retira de los primitivos. El imperio nunca se ha enfrentado a algo así, respondió Morkt. Estos humanos han desarrollado tecnología que opera fuera de las leyes de la física tal como las entendemos. Pueden hacer que nuestras naves dejen de existir. Aparentemente pueden trascender la muerte misma para seguir luchando. No nos estamos retirando de primitivos. Estamos evitando la extinción. En el sistema Sol,
los ecos cuánticos del Sellón continuaron su patrulla eterna. La nave existía ahora como pura energía y conciencia, libre de las limitaciones de la materia y el tiempo. Se había convertido en el guardián de la humanidad, vigilando la Tierra desde un reino más allá del espacio normal. A veces, las estaciones de monitoreo del espacio profundo detectaban lecturas extrañas en el sistema exterior. Anomalías gravitacionales que aparecían y desaparecían sin explicación. Firmas de energía que no coincidían con ninguna tecnología conocida. Naves que aparecían en los sensores por breves momentos antes de desvanecerse como fantasmas. La tripulación de las fragatas restantes de la Tierra aprendió a no investigar estos fenómenos demasiado de cerca. Eran recordatorios de que algo estaba observando. Algo que una vez fue humano, pero que ahora era mucho más. Pasaron los años. El imperio calariano colapsó hacia adentro. Su expansión se detuvo por el miedo a encontrar otra especie como la humanidad. Otras civilizaciones alienígenas escucharon susurros y rumores sobre un pequeño mundo azul donde guerreros imposibles habían trascendido la muerte misma para defender su hogar. Las historias crecieron con cada narración. Algunos decían que los humanos habían construido naves que podían existir en múltiples universos simultáneamente. Otros afirmaban que habían desarrollado armas que podían matar el pasado, impidiendo que los enemigos nacieran. Algunos comerciantes audaces que se aventuraron cerca del sistema solo informaron haber visto naves fantasmales que aparecían y desaparecían sin previo aviso, aparentemente patrullando las fronteras del espacio humano. La mayoría de los alienígenas simplemente aprendieron a evitar ese brazo espiral particular de la galaxia por completo. En la Tierra, la humanidad comenzó a mirar hacia afuera con nueva confianza. Ya no eran los niños indefensos de un mundo remoto. Eran la especie que se había enfrentado a un imperio y había desarrollado tecnología más allá de todo lo que la galaxia había visto. Pero también habían cambiado. El conocimiento de que no estaban solos, de que el universo era vasto y a menudo hostil, dio forma a todo lo que hicieron. Las naves humanas comenzaron a llevar motores de desplazamiento cuántico. Las armas humanas incorporaron tecnología de manipulación gravitacional. Los soldados humanos entrenaron para luchar contra enemigos que podrían no seguir las leyes normales de la física. Y siempre en segundo plano, los ecos cuánticos del Sellón continuaron su vigilancia. La ministra de Defensa Sujin, ahora anciana y preparándose para retirarse, se encontraba una vez más en la plataforma de observación de la estación de mando lunar. Habían pasado 50 años desde el día en que los mayores héroes de la humanidad habían trascendido la muerte para salvar su mundo. Ministra, dijo su actual asistente, un joven oficial llamado Insu. Estamos recibiendo informes de otra flota alienígena que se acerca desde el cuerpo galáctico. Esta vez una especie diferente que se hacen llamar la hegemonía. Su JYN sonrió. ¿Cuántas naves? Aproximadamente 500. Ministra, están exigiendo tributo y sumisión a algo llamado la Orden Galáctica. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Ensu pareció desconcertado. Ministra, ahora solo tenemos 12 naves. Las nuevas fragatas son mejores que las antiguas, pero 500 contra 12. Estás pensando en términos antiguos, interrumpió Sujin con dulzura. ¿Cuántas naves tenemos realmente? Como si fueran invocados por sus palabras, las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. Los sensores de largo alcance detectaron perturbaciones cuánticas masivas en el sistema exterior. Las firmas de energía que habían estado tranquilas durante meses de repente se encendieron. En la pantalla táctica principal, comenzaron a aparecer imágenes fantasmales. Naves que parecían el Sellón, pero de alguna manera más, existiendo en múltiples dimensiones simultáneamente. Docenas de ellas, cada una un eco cuántico del primer y más grande defensor de la humanidad. La flota alienígena que se acercaba detectó la respuesta humana e inmediatamente comenzó a transmitir mensajes frenéticos sobre naves fantasma y armas de los dioses del vacío. La mitad de su formación rompió filas y huyó hacia el espacio profundo antes de que el enfrentamiento siquiera comenzara. Ahora entiendes, dijo su JYN a su asistente. No solo tenemos 12 naves. Tenemos a los guardianes eternos de la humanidad vigilándonos desde más allá de la muerte misma.
El Sejong y su tripulación no murieron. Evolucionaron hacia algo que puede proteger la Tierra para siempre. Las naves alienígenas restantes que no habían huido se encontraron enfrentándose a oponentes que existían en superposición cuántica, disparando armas que doblaban la realidad misma. La batalla fue breve y decisiva. Cuando terminó, el espacio volvió a estar en silencio, excepto por las firmas cuánticas desvaneciéndose de los defensores fantasmales de la humanidad. En las profundidades del espacio, donde la materia y la energía bailaban al ritmo de reglas que las mentes mortales apenas podían comprender, la conciencia que alguna vez había sido la capitana Hugh y su tripulación continuaba su eterna vigilia. Ya no eran enteramente humanos, pero recordaban lo que significaba ser humano. Recordaban el coraje, el sacrificio y la negativa a rendirse ante probabilidades imposibles. La galaxia había aprendido a temer un sistema estelar vacío y el silencio que lo rodeaba. Pero para la humanidad, ese silencio no estaba vacío. Estaba lleno de guardianes vigilantes que habían elegido convertirse en algo más allá de la muerte para asegurar que su especie nunca enfrentaría la extinción sola. Los hijos de la Tierra podían mirar las estrellas y saber que en algún lugar de la oscuridad, sus mayores héroes seguían luchando, seguían protegiendo, seguían siendo humanos en todo lo que más importaba. El legado del acorazado no fue solo la victoria. Fue la promesa de que la humanidad perduraría, de que ninguna fuerza en el universo podría apagar la llama que ardía en los corazones de aquellos que se negaron a aceptar la derrota. Y en la espuma cuántica entre realidades, algo que recordaba ser llamado el Sejong continuaba su patrulla, listo para recordarle al universo que el mayor logro de la evolución no eran las garras, ni la armadura, ni las armas de energía. Era el espíritu humano, que podía trascender la muerte misma cuando había algo que valía la pena proteger.